Buenas noches, amigos de Puntos y Comas. Como siempre, les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más elementos que nos permitan hacer un análisis razonable de la realidad que nos afecta. Asuntos públicos importantes en los que debemos poner atención. La pobreza entre los adultos mayores ha experimentado una reducción muy importante en América Latina y en particular en México. Pero los segmentos de población más jóvenes siguen siendo muy vulnerables, aunque los indicadores económicos reflejan que en la última década ha habido avances económicos importantes en la región. Esto concluye la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su informe denominado Panorama Social de América Latina y el Caribe el 2024, que se dio a conocer el pasado martes 4 de febrero del 2025. Un factor muy importante para la disminución de la pobreza en América Latina y el Caribe ha sido el incremento de los salarios en varios países de la región, entre ellos México. La CEPAL es una comisión regional de la Organización de las Naciones Unidas que promueve y mide el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe, y que considera en su informe 2024 que la incidencia de la pobreza se ha reducido de manera gradual, pero permanente, después de la pandemia por COVID-19 en la mayoría de los países de América Latina, con lo que se ha alcanzado en esta subregión la menor tasa de pobreza desde 1990. Es decir, desde hace 35 años se consigue la más baja tasa de pobreza en el subcontinente de América Latina, Centroamérica y el Caribe. Explica la CEPAL que el porcentaje de personas que vive en pobreza se ha reducido en América Latina y el Caribe a niveles similares a los del 2014. La incidencia de la pobreza extrema también ha caído, aun cuando todavía se mantiene por encima de los niveles del 2014. En los 12 países que representaron reducciones de la pobreza entre 2021 y 2023, los ingresos del trabajo dependiente, es decir, los salarios, fueron la corriente que más contribuyó a dicha baja. Por su parte, la protección social no contributiva, es decir, las pensiones que ofrece el Estado, como es, por ejemplo, la pensión de apoyo a adultos mayores, esta protección social no contributiva, a través de las transferencias públicas esenciales para ayudar a los hogares a enfrentar situaciones de carencia de ingresos, también contribuyeron a la reducción de la pobreza en varios países. La superación de la pobreza es uno de los objetivos prioritarios del desarrollo socioeconómico de América Latina y el Caribe. La pobreza se expresa en situaciones de vulneración de derechos humanos y de privación de capacidades para alcanzar niveles esenciales en distintas dimensiones del bienestar. La erradicación de la pobreza extrema es la primera meta de los 17 objetivos que estableció la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es decir, la superación de la pobreza es la principal encomienda de esta Comisión Económica para América Latina, una organización que depende de las Naciones Unidas. Vemos en la diapositiva número 5 una serie de datos que corroboran que en México el gobierno de López Obrador y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo sí han contribuido con el impulso al incremento en los salarios, algo en lo que han trabajado para convencer a los empresarios que lo acepten. Este incremento de un 135% acumulado desde el 2018 hasta el 2025, dentro de los parámetros que juzga la Comisión Económica para América Latina,
este incremento en salarios mínimos en México sí ha contribuido a reducir la brecha de desigualdad y de pobreza en nuestro país y ha contribuido también a bajar los porcentajes de la desigualdad y la pobreza en América Latina. Ahí ve usted cómo en el 2018 los salarios mínimos se incrementaron un 10%, un 16% en el 2019, un 20% en el 2024 y un 12% en el 2025. De tal manera que si usted observa con cuidado, en el 2018 el salario mínimo era de 88 pesos y en el 2025 ya es de 278 pesos. Es decir, ha crecido el salario en términos reales con el acumulado de los incrementos, pues prácticamente 200 pesos entre el 2018 y el 2025. Pero el incremento acumulado en cuanto a la suma de los porcentajes de incremento anuales es del 135%, de 88.36 a 278.80 pesos. Estima la CEPAL que las variaciones de los ingresos por salarios han sido el principal motor de los cambios en las tasas de pobreza, ya sean al alza o a la baja, en todos los periodos analizados. En los 12 países en los que se produjeron reducciones de la pobreza entre 2021 y 2023, el aumento del ingreso por trabajo dependiente fue el factor que más contribuyó a dicha baja, es decir, los aumentos salariales. Y en este renglón hay países como México que experimentaron avances importantes, pues en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo, en los recientes 8 años, los salarios mínimos se han incrementado en México en un 135% acumulado, como lo veíamos en la diapositiva número 5. Y esto es importante porque recordará usted que se decía que los aumentos salariales eran inflacionarios, pero vamos a ver otro dato relacionado con la inflación que contradice esa afirmación de aquellos que se oponían a aumentar los salarios. Los ingresos por salarios también fueron la fuente que más aportó en los 9 países que presentaron bajas de la pobreza, contribuyendo en promedio a la reducción de la pobreza con 2.7% puntos porcentuales. Entre 2019 y 2020, en los 14 países en los que se registraron caídas en los ingresos por salarios, donde bajaron los salarios, hubo un 4.2% en promedio de incremento de pobreza, dice la CEPAL. Los mayores efectos se observaron en Perú, Argentina, Honduras, Chile, Colombia y Costa Rica, países donde la contribución de la baja de los ingresos por trabajo dependiente al aumento de la pobreza superó los 5 puntos porcentuales. Esto explica el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2024. Y vemos en la diapositiva número 8 cómo se han ido reduciendo en términos de números absolutos los pobres en América Latina. Usted ve, por ejemplo, que en 1990 la población que vivía en pobreza extrema era de 64 millones. Si nos vamos al 2024, nos damos cuenta que ahí todavía hay muchísimo que hacer porque prácticamente no ha disminuido. Al contrario, en algunos países se ha incrementado el promedio de pobres en América Latina, el número absoluto de pobres, de acuerdo con la CEPAL, era de 64 millones de pobres, de gente, de personas en pobreza extrema, era de 64 millones en 1990 y es de 66 millones estimado para el 2024. Pero si vemos el otro dato duro, el que se refiere solo a la pobreza en general, vemos que en 1990 había 212 millones de personas en América Latina y el Caribe que vivían en la pobreza. 212 millones. De esos 212 millones, si vemos la gráfica del 2024, observaremos que disminuyeron a 170 millones. De 212 millones, disminuyó a 170 millones la gente que vive en pobreza en América Latina entre 1990 y 2024. Pero
Se requiere un esfuerzo muy grande para bajar también el número de personas que viven en la extrema pobreza. ¿Por qué? Porque en 1990 eran 64 millones y en este momento son 66 millones. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe describe estadísticamente en su informe 2024 cómo prevalecen condiciones severas de discriminación salarial en perjuicio de las mujeres y cómo los jóvenes siguen siendo en ese aspecto población vulnerable. A lo largo del periodo que va de 2014 a 2023, la brecha de incidencia de la pobreza monetaria entre hombres y mujeres se verificó principalmente en el caso de la población adulta de menor edad, es decir, los adultos de menor edad entre 20 y 39 años son los que padecen el mayor rezago en cuestiones salariales, tanto quienes viven en zonas rurales como quienes viven en las áreas urbanas. La CEPAL advierte que en 2023 la tasa de pobreza entre las mujeres rurales de 20 a 39 años de edad superaba en 6.4 puntos porcentuales a la pobreza salarial de los hombres en el mismo grupo de edad de 20 a 39 años, mientras que no había diferencia entre las tasas de pobreza de hombres y mujeres rurales de 40 a 59 años. En las zonas urbanas, las diferencias absolutas entre las tasas de pobreza de hombres y mujeres ascendían a 5.9 puntos porcentuales. Es decir, en las áreas rurales, 6.4% de mujeres ganan menos que los varones y en las áreas urbanas, 5.9% de mujeres ganan menos que los varones. Y quienes más padecen esta situación son las mujeres entre 20 y 39 años de edad. Las menores variaciones absolutas en la tendencia de la evolución de la pobreza se registraron en grupos de personas de 60 años y más. Entre 2021 y 2023, la pobreza disminuyó. En este grupo de personas de 60 años y mayores, la pobreza disminuyó 2.5 puntos porcentuales. Es decir, en el caso, por ejemplo, de México, es muy comprensible que la pobreza entre los adultos mayores de 60 hubiese disminuido, tomando en consideración los apoyos que les ofrece el gobierno a través de los programas sociales y de las pensiones a adultos mayores. Bueno, vamos a la diapositiva número 12. Aquí vemos con claridad cuál es la situación de hombres y mujeres por diferentes rangos de edad en las áreas urbanas. Usted ve, por ejemplo, mire, lo importante que vamos a ver en esta gráfica número 12, en esta diapositiva 12, es que los hombres de 20 a 39 años, que están representados en la barra azul celeste, y las mujeres del mismo rango de edad de 20 a 39 años, que están representadas con la barra azul, son los que tienen mayor situación de pobreza y mayor situación de salarios pobres con respecto al resto de la población. Los hombres de 20 a 39 años tienen una situación de pobreza mucho más elevada que la que tienen los hombres de 40 a 59 años y de 40 a 59 años. Bueno, ahí lo vemos, mire. En la primera gráfica, en 2014, hombres y mujeres de 20 a 39 años eran los dos segmentos más numerosos. En 2019 siguen siendo los más numerosos en cuanto a su situación de pobreza. Lo mismo pasa en el caso de 2020, 2021, 2022 y 2023. Lo que es rescatable de este proceso que vemos gráficamente entre 2014 y 2023 es que las personas, mujeres y varones de 40 a 59 años, son los que representan las dos barras menores de pobreza y esas barras han ido disminuyendo. Usted ve cómo disminuyen en el 2022 y vuelven a disminuir en el 2023, pero desafortunadamente las mujeres siguen estando en desventaja. Esto es en el área urbana.
Vemos la misma gráfica y el mismo ejercicio en la diapositiva 13 en lo que corresponde al área rural y vemos el mismo fenómeno. Hombres y mujeres de 20 a 39 años son los que representan las barras más grandes en cuanto a la representación de pobreza por sexo y por edad. Lo vemos en todos los años y vemos también en todos los años, en este caso, en lo que corresponde a la gente que vive en el campo, vemos que, bueno, por lo menos en el caso de hombres y mujeres de 40 a 59 años, sí hay una tendencia muy clara a la disminución de la pobreza. Recuerde usted que estas gráficas que le estoy mostrando son de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre una base de datos desde, por lo menos en este caso, del 2014 al 2024. Entonces, es un seguimiento muy detallado de la situación de pobreza de cada uno de los segmentos de edad que estamos viendo. Y pasamos a la diapositiva 14. En esta diapositiva 14 queda todavía muy claramente demostrado que sí se ha avanzado en algunos segmentos de edad. Desafortunadamente vemos que en todos los años de 2014 a 2023, las personas de 0 a 17 años siguen estando en el núcleo más duro de la gente que vive y experimenta pobreza. Y bueno, se avanzó mucho. En todos los años se ha avanzado y se ha ido disminuyendo, aunque sea poco, el rango de pobreza entre las personas de 60 años y mayores, que es el último conglomerado de barras que vemos a la derecha. Vemos ahí 60 años y más de 2014 a 2023 y vemos que ahí no se ha incrementado la pobreza. Tiene un pequeño piquito en el 2020, 2021, pero baja en el 2022 y en el 2023 el índice de pobreza entre personas de 60 años y mayores. Pero debe preocuparnos que los niños entre 0 y 17 años están entre el segmento de población que más marca en la situación de pobreza entre la población de América Latina y por supuesto también en el caso de México. ¿Y cómo andamos en la generación de riqueza en el subcontinente? ¿Creció o no creció la economía de México? Esa es una buena pregunta. Bueno, pues la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad contributiva son prioridades centrales en los planteamientos de la Comisión Económica para América Latina. La desigualdad, junto con la limitada movilidad y cohesión social, constituyen desafíos estructurales cuya superación es clave para el desarrollo de la región. Reducir la desigualdad no es solo un asunto de justicia social, sino también un requisito para fomentar el crecimiento económico y fortalecer la cohesión social. Los altos y persistentes niveles de pobreza y de pobreza extrema presentes en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe forman parte fundamental de la crisis de desarrollo que afecta a la región. Y vemos con mucha claridad en el informe de la CEPAL que en 2023 América Latina y el Caribe alcanzaron un crecimiento moderado del Producto Interno Bruto per cápita de 1.4%. Los países con mejor desempeño en la subregión fueron Panamá, con 5.9% de crecimiento del Producto Interno Bruto, Costa Rica con 4.5%, Paraguay con 3.5%. Y en el otro extremo de los que crecieron menos, hay caídas significativas como en Argentina, que su economía perdió 2.1%, cayó 2.1%. La economía de Cuba cayó 0.8%, la de Haití 3.1% y la economía de Perú cayó en el 2023 1.4%. Pero miren, vamos a la diapositiva número 17. En esta diapositiva 17 vemos claramente cómo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe nos muestra cuál fue el crecimiento del Producto Interno Bruto de cada país en el 2023. Ustedes verán la rayita roja en medio que señala en dónde está México.
Bueno, pues México creció un 2.5% en 2023, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina. Y es importante que lo vea usted porque si revisa un poco más abajo, verá que América Latina y el Caribe en promedio, todos los países de América Latina y el Caribe crecieron un 1.4%, es decir, México creció por encima de la media de la mayoría de los países del continente. México creció 2.5% y la media de América Latina y el Caribe es de 1.4%. Sin embargo, esto es muy interesante. La región del Caribe tuvo un crecimiento de 8.7% en promedio, pero explica la CEPAL que el crecimiento de la región caribeña se debe al incremento del Producto Interno Bruto en Guyana. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto en Guyana creció 38.3% en el 2023. Y usted se preguntará, ¿y por qué creció tanto la economía de Guyana? Por una razón muy simple, porque empezó a explotar su petróleo. En América Latina y el Caribe se produjo un incremento menor. Este es otro punto importante que vale la pena analizar. Recuerda usted que al principio hablábamos de los precios y hablábamos de los incrementos salariales. Una de las objeciones que ponían algunos empresarios y algunos analistas para que se incrementaran los salarios es que decían, es que si suben mucho los salarios se va a disparar la inflación. Bueno, vamos a ver qué dice la CEPAL al respecto. En América Latina y el Caribe se produjo un incremento menor de los precios al consumidor de un 4.6% en diciembre del 2023, es decir, 3 puntos porcentuales por debajo del valor inflacionario registrado en 2022. La reducción de la inflación fue muy parecida tanto en la mayoría de los países de América del Sur, la agrupación conformada por Centroamérica y México, como en las naciones del Caribe. Es decir, de acuerdo con la CEPAL, en 2023 la inflación en América Latina y el Caribe fue en promedio de 4.6%. Concluye la CEPAL que la inflación de alimentos, por su parte, como promedio de América Latina y el Caribe, bajó casi 3 puntos porcentuales, del 31.1% en 2022 al 28.2% en 2023, bajó, digamos, el precio de los alimentos en América Latina y el Caribe. Claro, dice la CEPAL, en esta valoración excluimos del promedio a los países que padecen inflación crónica. Vamos a ver enseguida cuáles son los países que padecen inflación crónica. Pero dice la CEPAL, a pesar de todo, si excluyéramos de esta valoración, de este promedio, a los países con inflación crónica, la inflación de alimentos se reduce casi 10 puntos porcentuales, del 13.3% en 2022 al 3.7% en 2023. Esto significa que a pesar de que hay países que tienen una inflación galopante, a pesar de eso, en promedio la reducción de los alimentos en América Latina fue de 3 puntos porcentuales en el 2023, pero si excluyeran de la valoración a los países que tienen hiperinflación, la disminución sería de 10 puntos porcentuales. Y los países que tienen inflación crónica en este momento son Argentina, Cuba, Haití, Surinam y Venezuela. Esos países tienen una inflación en una situación incontrolable, pero a pesar de esos países, incluyendo incluso la inflación de esos países, dice la CEPAL, en el 2023 los alimentos bajaron 3 puntos porcentuales, excluyendo a esos países que le menciono, que son Argentina, Cuba, Haití, Surinam y Venezuela. Si excluyéramos la inflación de esos países, en el resto de América Latina, dice la CEPAL que la reducción de los precios de los alimentos fue de 10 puntos porcentuales. Esto también de alguna manera contradice las visiones catastrofistas que se tienen con respecto de la economía de los países de América Latina y el Caribe. En resumen, dice el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
En 2023, la región presentó un crecimiento moderado del Producto Interno Bruto per cápita, con variaciones leves en la mayoría de los países. La inflación general y la de alimentos registraron caídas bajas significativas en el promedio regional si se excluyen los casos de los países con inflación crónica como Argentina, Cuba, Haití, Surinam y Venezuela. En el informe se hace una proyección. En los próximos años, se estima que la región se mantendrá en una trayectoria de bajo crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor de 1.8% para 2024, que se está ponderando todavía, y del 2.3% de crecimiento en el 2025. Vemos en la diapositiva número 21, esto es muy interesante, fíjese usted, es la variación anual del índice de precios al consumidor, es decir, la inflación, comparativo entre diciembre del 2022 y diciembre del 2023. Variación anual del índice de precios al consumidor comparado entre diciembre del 2022 y diciembre del 2023 es de la Comisión Económica para América Latina. Nos ubicamos en un solo dato. El porcentaje más bajo del índice de precios, de incremento en el índice de precios, fue en la región del Caribe. En el 2022 tuvo un incremento del 8.4% y su inflación en el 2023 fue de 3.9%. Pero después de los países caribeños, los países que tuvieron menos inflación en toda América Latina y el Caribe, los segundos con muy poco, fueron Centroamérica y México, que del 8% de inflación en 2022, del índice de precios al consumidor de 2022, que fue del 8%, bajaron al 4.3%. Como usted verá, el resultado no es tan malo. Esto tomando como referencia el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe correspondiente al 2024, que apenas el martes 4 de febrero se dio a conocer. Reflexiona la CEPAL que los países de América Latina se caracterizan por representar un elevado nivel de desigualdad del ingreso, rasgo que ha permitido, pese a que en los últimos años los índices de concentración del ingreso han tendido a reducirse. Vea usted este dato. El índice Gini constituye una manera sintética de expresar la magnitud de la desigualdad en la distribución del ingreso. El índice Gini de un conjunto de 14 países de América Latina alcanzó un promedio simple de 0.45, valor considerablemente más alto que el de otras regiones del mundo. El índice Gini se expresa con un número entre el 0 y el 1, donde el 0 significa equidad absoluta y el 1 significa inequidad absoluta. Por lo tanto, los países de América Latina tienen un promedio de 0.45, es decir, por debajo de la mitad del índice máximo de desigualdad que se aplicaría en el mundo. Entre los países de los que se dispone información con respecto del 2022 o 2023, es Brasil y Colombia los que representan los valores más altos, superiores al 0.50 entre 0 y 1. Asimismo, Costa Rica, Honduras y Panamá se sitúan por encima del promedio regional. Pero lo que a nosotros nos importa de manera directa. Por otro lado, Argentina, El Salvador, Perú, República Dominicana y Uruguay presentan los valores más bajos entre 0.38 y 0.42, es decir, son los que tienen menores grados de desigualdad en América Latina. Argentina, El Salvador, Perú y República Dominicana, junto con Uruguay, son los que tienen los valores más bajos de desigualdad, 0.38 y 0.42, seguidos por Chile, Ecuador y México, cuyo índice se sitúa en torno al 0.44 en una escala del 0 al 1, donde 1 es el mayor grado de desigualdad económica. Estamos por debajo de la media del continente, pero eso no es de ninguna manera un consuelo. Vemos entonces la diapositiva número 26. En esta diapositiva número 26 vemos nivel y variación del índice de Gini
2023. El índice de Gini se expresa como un número entre 0 y 1, donde 0 significa equidad absoluta y 1 significa inequidad o desigualdad absoluta. Y ahí vemos el caso particular de México. México tiene un índice Gini de 0,41, está más o menos por debajo de la media de la mayoría de los países de América Latina. El índice para los países de América Latina de desigualdad es 0,45 y México tiene 0,44, apenitas por debajo, pero está tantito por debajo. Bueno, finalmente, las tendencias recientes pueden considerarse alentadoras, estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, porque dice que los indicadores de pobreza extrema y desigualdad han disminuido de forma gradual, pero sostenida en la mayoría de los países de América Latina desde la pandemia del COVID-19. Esto ha llevado a que la incidencia de la pobreza en el promedio regional sea la más baja de los últimos 33 años. Asimismo, los indicadores de desigualdad del ingreso han mostrado una tendencia a la baja en la mayoría de los países, entre ellos México. Bueno, mañana tendremos oportunidad de compartir con ustedes la última parte del informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre expectativas de vida saludable y sobre el gasto público social de los gobiernos de América Latina y el Caribe, en donde los resultados en México tienen asuntos interesantes. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.